Hermanos, con la alegría que nos regala el Señor, de poder compartir, de saber que somos hermanos, que somos amigos, vamos a terminar esta semana. Y quiero que la terminemos llenos de optimismo para que mañana, que inicia esta semana número 26 y que la van a iniciar con Alejandro, sientan que el gozo de Dios es un gozo que queda en el corazón. Por eso vamos a tomar hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 43b al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. El Evangelio de hoy habla de algo muy como particular que le dice Jesús a los discípulos: métanse esto en la cabeza, como que les dice, vea, grábense eso, como que por favor presten atención, el Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Ellos no entendían y tenían miedo, les costaba este lenguaje, porque recordemos que los discípulos no eran gente llena de conocimiento, no eran gente sencilla, pescadores, trabajadores, y por eso ellos no cogían el sentido, es que no entendían qué les quería decir Jesús, porque también en otros textos Jesús les habla que lo van a matar, que se burlarán de él, que será llevado a juicio. Y lo más particular es que a ellos les daba miedo preguntarle a Jesús, pero no miedo de Jesús, sino miedo de lo que podía Jesús decirles que iba a pasar con él. Es como cuando a uno siente miedo por una realidad que está pasando difícil en la familia. Ellos no tenían miedo de la persona de Jesús, sino a la pregunta y a la respuesta. Que Jesús les tenía que decir que iba a morir, que iba a ser crucificado. Para ellos era muy duro y por eso les resultaba oscuro y no cogían el sentido, no sabían a qué se refería. Y puede que nosotros hoy tampoco lo entendamos. 2000 años después y aún no hemos podido entender la muerte de Jesús. Que la muerte de Jesús lo que traía y trajo al mundo fue esperanza, transformación del corazón. Trajo muchas buenas noticias, trajo cosas buenas. Y a veces nosotros no lo hemos entendido y seguimos en el pecado, seguimos en la indiferencia, seguimos en el dolor, seguimos creyendo en brujería, en el horóscopo, en santería y tanta cosa, cuando lo fundamental es una cosa, que Jesús murió en la cruz para darnos la salvación. La salvación es gratuita. ¿Por qué nosotros no la disfrutamos? ¿Por qué no le sacamos el mejor provecho para bien de todos? Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Muy bien, hermanos, ¿qué nos dice para la vida este texto? No tengamos miedo de preguntarle nuestra historia a Jesús. No es conocer la historia como mucha gente que le gusta que le lean las cartas para ver cuándo se va a morir. No, historia no es así. Nuestra historia la vamos escribiendo
cada minuto de nuestra vida. De lo que yo siembre hoy, recogeré mañana. Si yo obro bien, la respuesta de la vida será buena, porque toda acción tiene su consecuencia. Y eso es lo que en realidad les trata de decir Jesús. A los hijos del hombre lo van a entregar. ¿Quién? Judas, sino que aquí no lo menciona. ¿Por qué lo entrega Judas? Pues porque Judas se perdió el norte, no entendió. Nosotros, hermanos, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Si la muerte no acaba con la vida, la planifica en la resurrección. ¿Nos da miedo a veces? Y esto es muy particular. Hay gente que nos tiene miedo a los sacerdotes y no nos preguntan o no se confiesan porque nos tienen miedo, que el Padre me va a regañar, es que qué triste. No, hermanos, nosotros no estamos para eso, para regañar a nadie. Nosotros estamos es para ayudarlos, para escucharlos, para atenderlos en acompañamiento espiritual, en el sacramento de la reconciliación. Yo quisiera tener más tiempo, pero no lo tengo para escuchar a más personas. Pero no nos tengan miedo, porque nosotros somos imagen de Jesús. Nosotros hacemos en la Eucaristía in persona Christi, es decir, en la persona de Jesús convertimos el pan y el vino en Él, en su cuerpo y en su sangre. No tengan miedo de hablarnos, de corregirnos, de decirnos: Padre, esa homilía no me gustó, Padre, esa confesión no me sanó, Padre, usted no tiene por qué preguntarme eso, porque nosotros somos seres humanos como todos ustedes. Tenemos una consagración y acuérdense lo que nos decía también el Papa Francisco hace poco. La iglesia no es una aduana donde yo le pregunto primero: ¿usted ya está confesado? ¿Me pagó el impuesto? ¿Usted es de contrabando? No. En esta experiencia todos estamos llamados a sanar y a perdonar, a bendecir y a restaurar. Por eso, hermanos, no dejemos que nuestro corazón se inquiete. En nosotros encuentren el rostro de Jesús. Y si no lo encuentran, háganoslo saber. ¿Para qué? Para poderles anunciar todo lo que es el amor de Dios. Por eso, hermanos, no nos tengan miedo y no le tengan miedo a la fe. Al contrario, abandónense en ella para encontrar siempre la bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios. Jesús despierta en nosotros admiración o miedo. Es una pregunta para orar. Mucha gente es que Dios me va a castigar, Jesús me va a castigar. No. Yo no quiero que sigamos con eso en el corazón. Jesús no vino a castigar ni a juzgar a nadie, vino a morir por nosotros, a dar la vida por la buena noticia, por el perdón y la reconciliación. Si en Jesús hubiera deseo de venganza, de odio, no habría dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás habría dicho: malditos todos, y no lo hizo. Por eso, hermanos, no le tengamos miedo a lo que vamos viviendo cada día. No nos tengan miedo a nosotros. Una cosa es miedo y otra cosa es temor a que Dios se vaya de nuestra vida, no porque Él se quiera ir, sino porque yo no lo busco y no lo encuentro. Volvamos hoy como el Hijo pródigo para sentir ese abrazo del Padre. Gracias, Señor, por esta semana que hemos compartido, por tu palabra y por tu amor. Y te pido que bendiga los proyectos de cada uno de nosotros para la semana que comienza y nos quedemos siempre en ti. Hermanos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos encontramos muy pronto para seguir compartiendo el Evangelio. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Buena semana para todos.